Hola habitantes de la Commonwealth, soy Diego Expandable y acá les traje un video de noticias de Hollywood. Bienvenidos a The Commonwealth. Warner Bros., al igual que Kevin Costner, publicaron algunas imágenes y pósters de su nueva película Horizon, An American Saga, un cowboy de la época que además de tener a Kevin Costner como su protagonista, tiene actores conocidos como Luke Wilson, Michael Rooker, Sam Worthington, Jena Malone, Sienna Miller e Isabelle Fuhrman, entre otros. Y bueno, como ya les había contado anteriormente, esta película está dividida en dos partes, y esta se estrena en el 28 de junio, la que sería la primera parte, y la segunda sale el 16 de agosto. ¿Qué les parecen estos pósters? Están buenos, ¿no? Y ya que estamos con Kevin Costner en el lejano oeste, les comento que en una reciente entrevista que tuvo con Deadline en el Festival de Cannes, contó que durante un tiempo se viene hablando de que la culpa de su salida en Yellowstone era simplemente de él y su nueva película, pero que eso no es cierto, ya que el motivo real fue que la serie estuvo con muchos cambios en los últimos tiempos, y que en un principio iban a ser entre 6 y 7 temporadas, pero después dijeron que 6, y después dijeron que 5 divididas en dos partes, que es lo que vimos hasta el momento, y que también hubo problemas con los guiones en la serie. Tal es así que muchas veces dejó su nueva película para ir a filmar con Yellowstone, y estos no tenían los guiones terminados. Él aseguró que no faltó ni un solo día al trabajo, e hizo todo lo que estaba en los contratos. Cumplió correctamente, pero se manejaron mal, y le echaron la culpa de todo. Aún así siempre puso a Yellowstone como prioridad número 1, y que una vez que tengan todo resuelto, estaría dispuesto a regresar a Yellowstone, ya que al fin y al cabo es su serie y él es el protagonista principal. Si ustedes vieron Yellowstone, cuéntenme en los comentarios qué tal les pareció, y si aún no lo hicieron, se las súper recomiendo. Cambiando de tema, ¿se acuerdan de que se venía hablando de un anime de Terminator? Bueno, salieron unas imágenes nuevas de la serie y revelaron el título oficial, Terminator Zero. Esta serie sale de la mano de Netflix el próximo 19 de agosto, y va a contar con un total de 8 episodios. La serie anime va a estar producida por Production IG y dirigida por Masashi Kudo. Y por lo visto el escritor Mattson Tomlin le contó a Entertainment Weekly que la serie se va a situar en Japón en el año 1997 y que va a tener personajes totalmente nuevos. Y aunque las 6 películas siguen siendo canon en la historia de este anime, Terminator Zero tomó inspiración en las primeras 2 películas de James Cameron. Esta serie puede que esté buena, ya que la historia de Terminator se puede explorar de muchas formas fuera de las películas. Tenemos series, juegos, cómics y ahora esta serie de anime. Aunque se me hace un poco raro que se sitúe en Japón, ya que estamos acostumbrados a que la historia original siempre sea en Estados Unidos. No me imagino un Arnold Schwarzenegger japonés. Pero bueno, cuéntenme ustedes qué les parecieron estas imágenes y qué opinan de la serie. ¿Les da hype o creen que la era de Terminator ya pasó? En más noticias de Warner Bros. Discovery, dentro del evento Upfronts, mostraron un vistazo de la segunda temporada de The Last of Us, donde vemos a Joel y Ellie con un look un poco diferente. Bueno, en realidad casi nada de diferente. Lo único es que el pelo de Joel está un poco más largo, pero Ellie está exactamente igual que en la primera temporada. Solo se la ve un poco más seria y cómoda con su escopeta. Volviendo al evento, ellos soltaron de que la segunda temporada se ambienta 5 años después de la primera temporada, y que esta estaría llegando en el 2025, debido a que ahora mismo están filmando en Vancouver, Canadá. Además también se filtró un video de las grabaciones donde vemos a Ellie andando a caballo acompañada de Dina, interpretada por Mafalda. Dora la Exploradora. Aprovecho para contarles de que si no vieron la primera temporada y les gusta mirar resúmenes, acá arriba les dejo el enlace de la primera temporada completa que tengo en el canal. En noticias de The Walking Dead Universe, como muchos sabrán, dentro de muy poco se estrena la segunda temporada de The Walking Dead Daryl Dixon, llamada The Book of Carol, en donde vemos al personaje de Carol volviendo a este universo y viajando hacia otro continente para buscar a su mejor amigo, algo que pudimos ver en el último episodio de esta primera temporada, más las escenas compartidas por AMC, y se ve espectacular. Bueno, el actor Norman Reedus, quien interpreta a Daryl, dijo esto sobre el final. Escuchen, el episodio final de la segunda temporada será el mejor episodio de toda la historia de The Walking Dead. Será una locura y sorprendente, y no puedo esperar a que lo vean. Esas fueron las palabras del actor de Daryl Dixon, y por lo que yo creo en lo personal, podría ser el tan esperado reencuentro de Rick y Daryl que tanto esperamos los fans. Y quizás no solo eso, sino un reencuentro en general con todos los personajes de la serie original. Vamos a ver qué es lo que sucede, y si es algo tan grande como dice el actor. Por cierto, ¿ustedes qué creen que podría pasar al final de la segunda temporada? Si tienen alguna idea interesante, los leo en los comentarios. Y les recuerdo que todos los domingos a la noche estoy haciendo directos para hablar con los fans de The Walking Dead en general, al igual que también charlar de otras cosas. Así que están invitados. Generalmente es a las 11 de la noche, horario Argentina. Por eso tienen que estar suscritos al canal y estar atentos a las redes sociales donde estoy avisando el horario.
Para los amantes de la acción y las artes marciales, puede que se pongan contentos con esta noticia, porque se viene un spin-off del universo de John Wick, pero esta vez protagonizado por Kane, el personaje ciego interpretado por Donnie Yen, y se dice de que se ambienta después de los eventos de la cuarta película. De momento no se sabe si podría aparecer John Wick en esta película, pero donde sí lo vamos a volver a ver es en Ballerina, la próxima película de la saga que se estrena el 6 de junio del 2025, ya que esta se ubica entre la tercera y cuarta película de John Wick, y ahí vamos a poder ver a este último junto a Ana de Armas repartiendo tiros y patadas por todos lados. Volviendo a la película de Kane, esta todavía no tiene un título oficial, pero se sabe de que va a estar producida por Lionsgate y que va a comenzar su rodaje en el 2025, en la región de Hong Kong. La nueva película del planeta de los simios, Nuevo Reino, está siendo un éxito a nivel mundial. La película se estrenó el 9 de mayo y hasta el momento recaudó un total de 145 millones de dólares, contra su presupuesto de 165 millones de dólares. Y según varios medios de comunicación, como Box Office Mojo, dicen que esta cinta tiene la mejor taquilla de toda la saga, superando incluso la segunda entrega del 2014. Y eso que recién va una semana. Imaginen lo que va a recaudar de acá a un mes. Seguro va a ser lo suficiente como para asegurar más entregas a futuro. Y no solo eso, también a nivel crítica se está hablando muy bien de la película, tanto en su historia como en los efectos especiales y su ambientación. Dicen que es muy emotiva, llena de nostalgia y que está al nivel de las mejores entregas de la franquicia. ¿Ustedes ya la fueron a ver al cine? Y de ser así, ¿qué les pareció? ¿Es tan buena como todos dicen? Por otro lado, el gran Nicolas Cage vuelve al mundo de los superhéroes, en una nueva serie live action de Spider-Man Noir, personaje que Cage interpretó en las entregas animadas de Spider-Man Into the Spider-Verse. La serie va a estar producida por Sony y Marvel y va a ser lanzada por Prime Video, siendo ambientada en los años 30, en una ciudad de Nueva York alterna, donde el Peter Parker de Nicolas Cage va a convertirse en el héroe enmascarado de ese mundo, enfrentando al crimen y resolviendo casos en la oscura ciudad. Esto todavía es muy nuevo y no hay fecha de estreno, pero seguro que estaría llegando cerca del 2026. ¿Qué les parece el Spider-Man Noir de Nicolas Cage? ¿Les gusta? Pueden compartir sus pensamientos en los comentarios. Cambiando de tema, como ya les había comentado la vez pasada en un short de noticias, se está preparando una nueva película del Señor de los Anillos, llamada The Hunt for Gollum, y va a estar ubicada antes de la Comunidad del Anillo y después del Hobbit. La película viene de la mano de Andy Serkins, quien interpreta a Gollum, y del director Peter Jackson, por lo que es más que seguro que vamos a tener algo de calidad. La historia nos va a contar cómo Gandalf y Aragorn salen en la búsqueda de Gollum para que éste les diga qué fue lo que pasó con el Anillo Único, ya que si Sauron lo encuentra podría conquistar la Tierra Media. Aparte de la sinopsis, Peter Jackson tanto como Andy Serkins no descartan de que alguno de los personajes conocidos del Señor de los Anillos pueda regresar para esta nueva película. No hay nada confirmado de momento, porque esto recién está en pañales, pero dijeron que las puertas están abiertas, así que hay posibilidades. De hecho, la vez pasada había leído de que el propio Ian McKellen dijo de que estaría dispuesto a volver como Gandalf, así que es cuestión de tiempo para ver qué sucede. Yo creo que sería un gran acierto que después de tantos años salga una nueva entrega del mismo creador y con alguno de los actores principales. Sería algo que todo fan de la franquicia querría ver. La película se va a estrenar en algún momento del 2026. Bueno, habitantes de la Commonwealth, en cuanto haya más noticias se las traigo en videos largos o en shorts, aunque también estoy compartiendo noticias y otras cosas en las redes sociales que ven en pantalla. Si les gustó el video, no se vayan sin darle like y suscribirse al canal para no perderse ningún otro video. Y si quieren también pueden compartirlo a sus amigos. Nos estamos viendo la próxima. The Commonwealth corta la transmisión.